a través de la sociedad en la que vivimos hoy. Porque muchas veces, a través de la influencia o los influencers, están gobernando más que muchos políticos. Porque hay una masa en la cual no se está viendo. Pero muchos influencers le están diciendo y la gente está haciendo. Y muchos presidentes dicen y la gente no hace. Porque la gente muchas veces lo que está esperando es que el gobierno es que funcione. Más los influencers funcionan en las personas. Ya elegimos, ahora funcione. Porque eso es lo que se espera. Cada persona que elige a cualquier presidente o rey, es muy diferente la constitución de una república a los que vienen por medio del reinado en sí, que no hay una constitución, sino simplemente lo que el rey dice. Lo que el rey dice, dicta órdenes o sella decretos de acuerdo basada según el criterio en que esté formado ese dicho rey, entonces el pueblo va a aceptar eso. El pueblo va a aceptar lo que realmente está diciendo el rey, aunque quiera o no quiera, porque él es el rey. Ahora estoy hablando de un reinado natural, un reinado de la tierra. Ahora me gusta el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos opera con equidad, con justicia, opera con lealtad, con gracia, con favor, con poder, autoridad, dominio, con gloria. Muy diferente al manejo que hay aquí en la tierra. Cuando Dios dice que va a cumplir la justicia sobre tu vida, se puede caer quien se caiga, hasta usted mismo se puede caer, pero Dios va a cumplir su justicia. ¿Alguien me sigue? Lo que Dios dijo sobre ti, nadie lo puede decir, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Entendemos entonces que para trabajar acerca en la autoridad y el liderazgo, para frenar así la delincuencia y otros objetivos que incluyen en vía de la política, ¿a quiénes se gobiernan? Se gobierna a una comunidad, una nación, una ciudad. Se gobiernan las familias de la tierra, de dicha nación o de dicha comunidad o aldea. Entonces, según el estilo de gobierno, tanto en la capital, pero en diversos estados o provincias, se ejecutan entonces el orden de gobierno según el partidismo, en el cual en ese día fue colocado como gobernador o simplemente como un administrador de los tesoros, en los cuales son cobrados a cada uno de nosotros a través de nuestros impuestos. O sea, que según el orden que es establecido por medio de la Constitución, y todas las naciones de la tierra cobran impuestos. Y eso no es nada nuevo, eso es viejísimo. En los días de Jesús, el emperador en turno, el César, mandó a cobrar impuestos a todos, aún los nacidos de la misma tierra. ¿Sabe? Porque los únicos que están libres de impuestos son los verdaderos nativos de ese territorio. Por eso es que aquí en Estados Unidos hay una ley que los indígenas no pueden pagar impuestos, porque ese es territorio de ellos. Entonces ahora todos los que vienen de afuera, ¿alguien me sigue? Sí tienen que hacerlo. Los únicos que están libres porque esas tierras son de ellos, ese territorio de ellos. O sea, entonces Jesús le dice entonces a Pedro, dice: Pedro, ¿quiénes son los que tienen que pagar impuestos? ¿No son los extranjeros? Porque los hijos están libres de impuestos. Los hijos están libres de impuestos. Entonces él le dice: ve al mar, allá, agarra tu anzuelo, tu red, y lo primero que tú pesques allá, ábrelo, y adentro va a haber 2 denarios, y con eso paga el tuyo y paga el mío. Los impuestos
les cobraban impuestos aún a los hijos. Significa que la justicia estaba torcida. La manera de gobierno en esos días estaban torcidos. ¿Y qué Dios nos quiere hablar acerca de esto? De que mucha gente van a gobernar de manera distinta. No te van a llevar verdaderamente a lo que tú necesitas. Sea en lo espiritual en un término, a lo que nosotros hemos agarrado para ilustrar una verdad en este día. Salomón, hijo de David. David, un guerrero, rey, entre los hombres de Israel. No había un hombre como él. Feroz, veloz, valiente y a la vez muy amado según su nombre. El nombre de David significa aquel que Dios ama o aquel que es muy amado. Entonces entendemos de que hay una razón aquí. Dios lo escogió a él para traducir y entrar un gobierno que a la gente era distinto de poder discernir. ¿Qué Dios quería establecer a través de David? Quería establecer el gobierno de la equidad, de la justicia. Y para todo lo que David estaba haciendo, preguntaba a Dios. Todo lo que David iba a hacer, a cada guerra, cada ciudad que había de tomar, cuál ciudad había de edificar, él oraba a Dios. Ahí me parece que la esencia de David era muy distinta a la de Salomón. Salomón, en el cual fue educado por el mismo David. A David le prohibieron hacerle casa a Dios. Pero sin embargo, quien tenía la arquitectura de la casa de Dios era David. Pero la gloria se la llevó ¿quién? Salomón. David tenía los planos, tenía la arquitectura. Mira la dimensión de David. David tenía el diseño, la manera, la forma de cómo se tenía que celebrar la adoración, el culto a Dios en la casa que le había ofrecido Dios. Según el diseño, a Moisés se le dio un tabernáculo, pero a David se le dio un diseño de una casa de adoración. ¿Alguien me está siguiendo? A Moisés se le dio el diseño levítico, pero a David se le dio el diseño de la adoración. My God. O sea, que es muy distinto el ancho de la expiación por los pecados que el nivel de adoración que portaba David. La esencia no era la misma. O sea, que David escribió que la adoración no se podía detener en la casa de Dios. Y levantó en los 7 días, 24/7 a la semana, tenía que haber gente cantando en la casa. Habían turnos. Yo no sé cuál es el turno cuando tú adoras. Yo no sé cuál es el turno que Dios te levanta a adorarles en la madrugada. No sé si el tuyo en la tarde. No sé a qué hora es que Dios te dice, es tiempo de orar. No entiendo cuál es, pero tú estás en un turno de adoración. ¿Alguien me sigue? Todos nosotros, digan conmigo, yo estoy en un turno de adoración. Dios se ha metido con la adoración desde el miércoles. Podemos ver entonces que la diferencia de los gobiernos anteriores, antes de David, que era Saúl lo que buscaba era su propia gloria, su propia grandeza. No quería obedecer a Dios. Y hay gente que cuando asumen un lugar, lo que quieren es lucrarse. Lo que quieren es beneficiarse ellos. Y que su orgullo del diablo, el Señor lo reprenda, ¿sabe? Suba. No la humildad, no el espíritu humilde, sencillo. Porque algo que yo he visto es que Saúl tenía mucha gente y tenía muchos pueblos en alianza, incluso al mismo que Dios mandó a matar. Se hizo alianza con un enemigo del Señor. Eso es muy distinto. Oye, al que Dios llama enemigo, tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse. Al que Dios llama enemigo, como lo hizo con Amalek. Lo llamó enemigo.
enemigo de mi pueblo, enemigo de mi gente. Es peligroso. Es peligroso las personas que se dicen ser enemigos de Dios. Porque tú no sabes cuándo Dios aún se quita para que el verdadero enemigo entre. ¿Alguien me está siguiendo? Porque hay gente que piensan que Dios es enemigo de ellos. Y el enemigo es que te está dando a entender a ti que Dios muchas veces es tu enemigo. Cuando es que te está favoreciendo de favores. Porque el sol sale para justos e injustos. La lluvia viene para justos e injustos. O sea, hay cosas que se manifiestan para todo el mundo. Como dice el inglés. Para everybody. ¿Ah? O sea, hay cosas que se manifiestan para todo el mundo. Y eso no es de que Dios se favoreció para nosotros como hijos y aquel no. Porque Dios no hace excepción de personas. Él bendice a todo el mundo. Cuando hablamos entonces de los diferentes reinos o las diferentes maneras de gobierno y nos enfocamos en el orden de David, David quería demostrarle a la gente quién era el Dios que él tenía. Él quería demostrarle a la gente, incluso a los enemigos de su pueblo, diciéndole: tú vienes contra mí, muchacho, con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Le quería demostrar a los enemigos. Yo quiero que tú entiendas esto. ¿Acaso tú le demuestras a tus enemigos quién es el Dios que tú tienes? Tú le demuestras a tus enemigos quién es el Dios que tú tienes. Tú tienes que decirle a tus enemigos, sean espirituales, sean como se llamen o como se vean. Tienes que decirle: tú vienes contra mí con espada o jabalina, o tú vienes con altibañas, vienes con estrategias, vienes con formalidades de cosas que quizás me pueden distraer o derribar. Pero eso, tú vienes con eso, pero yo vengo en el nombre del Señor. El enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades. Y a esas debilidades, cuando él viene con esas debilidades, nosotros tenemos que venir con nuestra fortaleza. Y nuestra fortaleza es el Señor. Entonces tenemos que venir a demostrar que nosotros tenemos un gobierno distinto. Y que Él pelea por nosotros. Él pelea. Amén. Él pelea por nosotros. Tenemos que demostrar a la vez, cuando estamos bajo un gobierno, la manera de cómo nos administramos. Porque dicho gobierno nos enseña a nosotros también cómo nos podemos manejar. Déjeme decirle que yo conozco un país que desde el más grande en el gobierno hasta el más pequeño roba. Roban todos. Entonces le enseña a la sociedad que por eso que el país está lleno de delincuentes. Yo creo que usted sabe ya cuál es el país. Lleno de delincuentes y lleno de todo, porque desde el primero hasta arriba en un gobierno roban todo, peajes y peajes y peajes. ¿Y quiénes son los que sufren? Los que quieren justicia. Los que quieren un gobierno con equidad, transparente. Y muchas veces el de arriba dice que aquí nadie va a robar. Pero él no puede muchas veces ni con los intereses de él mismo. Porque hace tiempo que ya todo el mundo está escogiendo lo de ellos. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue de qué país estoy hablando? Y no tan solo quizás ese país. Hay muchas cosas, hay muchos estados en este mismo país que hay una demagogia detrás de los gobiernos. Hay una demagogia detrás de los impuestos. Hay una demagogia detrás, ¿sabe?, de los seguros. Pero ¿cómo es eso?
que me están vendiendo un seguro para yo recibirlo después que me muera. Eso para mí no tiene, lo tengo que pagar. Alaba. Y no lo puedo recibir. Hubo un señor que le dijo a su esposa, le dijo, mira, cuando yo muera, yo quiero que todo lo que yo pagué en mi seguro de vida, porque significa que seguro de vida, y como no lo pude recibir en vida, entonces tú me lo pones todo. Todo me lo recibe. ¿Y sabe qué lo dice esa señora? Esa señora dice, está bien. Y agarró y le hizo un cheque. ¿Cuándo lo va a cambiar? Y porque esa era la petición, y le puso todo lo que recibió. Ahora, ¿cuándo él lo va a cambiar? No se sabe. Hay gente que piden cosas hasta el último día de su vida que uno dice, pero ¿qué mente es esta, Dios mío? Entonces, según la esencia o la mentalidad de gobierno que nosotros debemos de tener, es según como nosotros vemos que se maneje el reino. Si el manejo del reino es favorable, es legítimo, es genuino, es benigno, tenemos que agarrar según el manejo de ese gobierno. Porque Dios quiere que de la manera como se mueve su reino, nosotros nos movamos aquí en la tierra también. Y el reino del Señor es organización. Diga conmigo, organización. ¿Organización con qué? Bueno, déjeme decirle, mientras el reino de los cielos está en esta tierra, se maneja también a través del tiempo. Se maneja también a través, ¿sabe?, de los organismos que así lo componen. ¿Y quiénes son esos organismos? Bueno, las iglesias. La iglesia compone el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque Dios entonces nos pone a funcionar a nosotros para que de igual manera, como se mueve el reino, nosotros actuemos aquí. Entonces, demostremos una esencia en la que muchas iglesias o mucha gente que dice que son evangélicos, cristianos, pentecostales, danzadores y hablan lengua, no se manejan. Debemos nosotros ver si estamos organizados. Porque todo se tiene que hacer decentemente y en orden. Hay veces que el orden que usted cree no es el mismo orden de Dios. Porque a pesar de que las cascadas estén haciendo mucho estruendo y mucho alborote, no significa que esa cascada no está organizada. ¿Alguien me está siguiendo? Porque cada gota de agua va a tener que seguir su curso. O sea, no importando, aunque haga mucho sonido, eso no significa que no estamos organizados. Aunque Dios se mueva y revoltee todo esto, al final hay una organización. ¿Alguien me sigue? O sea, en lo que se está moviendo de parte de Dios, hay organización. Y si hay organización en lo de Dios, también en mi vida tiene que haber una organización. En mi vida tiene que haber, ¿sabes?, fruto de dichos gobiernos que ya he recibido. De dicho gobierno que ya he demostrado. Salomón agarró lo que dejó su padre y le dio una función diferente a su padre. ¿En qué? De que su papá se estableció como rey a través de las guerras, pero Salomón se estableció como rey a través de la pacificación. Usted y yo estamos llamados a ser pacíficos. ¿Alguien me sigue? Nosotros somos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Entonces, nosotros tenemos que ver que en nuestra esencia significa que somos pacificadores. La esencia de gobierno que poseamos y que tenemos. Nuestro Señor Jesucristo era manso. Manso. El hombre más manso en la tierra era Jesús. Dice, aprende de mí que soy manso y humilde.
Aprended de mí que soy fiera, salvaje. Eso no es lo que dice. Porque hay cierto comportamiento de ciertos seres humanos en la tierra, llamados cristianos evangélicos. ¿Alguien me sigue? Que su carácter, su temperamento, porque el carácter es una cosa y el temperamento es otro. Su temperamento es terrible. ¿Sabe? Cuando se le llama la atención, se le habla de manera pacífica, suave, sutil, humilde, sencillo. Se arma el pleito, se arma la guerra, pero yo te hablé suave, suavecito. No hay que subir la voz. O tú estás hablando a los espíritus. Yo entiendo, no hay que llegar al espíritu. Amén. No hay que llegar al espíritu. Podemos hablar como administradores que somos de un reino que hablando es que no entendemos. ¿Cómo que se entiende el ser humano? Hablando. Entonces, hay cosas que tenemos que hablarlas. Y yo me di cuenta que el reino de los cielos fue anunciado y fue hablando. Significa que hay un diálogo que nosotros tenemos que echar. Si usted tiene algo personal, eso hay que hablarlo. Amén. Porque entiendo que el reino de los cielos es neutral. Significa balance. Significa justicia, equidad. Porque Dios le va a dar a cada quien según lo que se merece. Y estamos esperando ese reino. Estamos esperando esa esencia de gobierno que verdaderamente nos va a llevar a nosotros a administrarnos mejor. Estamos llegando nosotros a ser de una manera diferente y que todo el mundo entienda que nosotros no hay cualquier gobierno, que nosotros no hay cualquier reino. Es un reino que sobrepasa el entendimiento, la mente humana. ¿Cómo es? Porque funciona a través de la fe. Y todos nosotros tenemos que demostrarle a Dios que verdaderamente le amamos, le queremos y queremos estar con Él también. No podemos dejar perder la autoridad divina en dicho gobierno. Porque hay cosas que están en nosotros que son de carácter espiritual que deben de ser arrancadas de nuestras vidas. Muchas de las guerras que usted tiene no son humanas, pero la quiere llevar a un carácter humano, a un carácter terrenal, a un carácter material. No puede. Tiene que pelearle espiritualmente. Las cosas espirituales se pelean espiritualmente. Lo feroz que quiere hacer la otra persona, usted sea ecuánime. Usted tiene su carne sujeta. Usted debe de ser pacificador. Esencia de gobierno. Tenemos así que la esencia de gobierno comienza con el reconocimiento de que toda autoridad proviene de Dios. Según Romanos capítulo 13, verso 1. Nos recuerda que todas las autoridades provienen de Dios. Y que lo que implica que el gobierno debe de estar alineado con la voluntad de Dios y con sus principios. O sea, que dicho autoridad, todas las autoridades, no estoy hablando de las que se están inventando ahora, sino toda autoridad que ya fue establecida de un principio, por Dios fue establecida. Dicho gobierno, dicha forma, dicha función, por Dios fue establecida. Y todos nosotros tenemos que sujetarnos a ella. El ser humano que viene a Cristo debe de renunciar a la desobediencia. Porque eso fue lo que sacó a Adán del Edén. Entonces, el gobierno del Señor funciona en obediencia. Y lo podemos ver como Jesús se demuestra en el capítulo 3 del libro de Mateo. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Demostrando de que el gobierno del Señor está basado a una obediencia total. El gobierno del Señor en nuestra vida
tenemos que ver en qué entonces estamos siendo desobedientes. Para traer entonces una obediencia y nosotros podemos ver el fruto de lo que queremos recibir. Porque hay cosas que no las recibimos porque las estamos haciendo mal. Pedimos mal. Pedimos de una manera torcida. De una manera que quizás lo que hay es maldad en lo que se está pidiendo. Y por eso muchas veces no recibimos lo que tenemos que recibir. Cuando hablo de gobierno entonces, de esta esencia, de este estímulo de gobierno, porque debe de estar sujeto a nuestras casas a este gobierno, a este reino de los cielos que se ha acercado. Cuando Jesús habla que el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de que hay un gobierno que tiene que salir. ¿Alguien me sigue? Cada vez que Jesús decía el reino de los cielos se ha acercado, entonces está diciendo el reino de las tinieblas tiene que salir de aquí. El reino de los cielos se ha acercado aquí. El reino de luz, el reino de conocimiento, el reino de sabiduría, el reino de entendimiento, el reino de liberación, el reino de sanidad, el reino de milagro, el reino de vida se ha acercado aquí. El de la tiniebla tiene que salir. Entonces hay que ver nosotros cómo funciona el reino de la tiniebla. Muchas veces quizás nosotros conocemos, pero cuando vivimos entre dos reinos o entre dos gobiernos, entre dos reinos en la cual debaten en sí el reino del espíritu y el reino de la carne. Cuando hablamos entonces tiene una alianza, no política. El reino de la carne tiene una alianza con las tinieblas. Por eso es que todo lo que nosotros hacemos no es lo que queremos hacer. Hay un reino de las tinieblas que estimula nuestra carne para que no veamos el reino de los cielos en nuestra vida funcionando correctamente. Porque el reino de los cielos hay un orden en el cual nos capacita, nos lleva a entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Y aunque tú estés ciego, pero si está en el camino, no va a trompezar. Porque aún en medio de tu ceguera van a haber unos ojos que te va a alumbrar el entendimiento para tú entender en qué camino tú estás. Yo he visto muchos ciegos evangélicos y ven más que muchos que ven. ¿Alguien me sigue? ¿Ah? Porque el entendimiento ha sido alumbrado. O sea, para tú ver lo espiritual no es necesario tú tener los ojos físicos, ojos espirituales abiertos. Hay que tener el entendimiento de ver las cosas claras. Pero sobre todo que haya temor en el corazón. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no hay temor. Entonces cuando el temor se va, le pasa lo de Salomón. Salomón dejó de funcionar en el don de sabiduría. Entró la de gracia en su reino. Y por poco se pierde. ¿Alguien me sigue? Tuvo que renunciar a todo después que permitió algo él. Permitió que todas esas mujeres que él tenía trajeran sus dioses. Y le hizo casas a esos dioses. Y muchos de ellos lo metió en la casa de Dios. ¿Alguien me sigue? ¿Sí? Y nosotros tenemos que ver qué gobierno está entrando cosas a nuestra casa. Porque muchas veces, aunque tengamos el reino de Dios, hay cosas que quieren entrar. Significa que hay un descuido en la sabiduría. Y hay muchas personas que están pidiendo sabiduría a Dios, pero hace tiempo que ya la tienen. Hace tiempo que ya usted tiene la sabiduría. Porque el principio es el temor. El principio de tu sabiduría es el temor a Dios. Significa, diga conmigo, yo tengo sabiduría. Esa sabiduría está en ti, plasmada, colocada para funcionar. ¿Cómo funciona? Apártate del mal.
Cada vez que usted se aparta del mal, de las desgracias, de las tentaciones, de las ofertas, usted está actuando en sabiduría. Usted está accionando en sabiduría. Hay lugares que no le conviene visitar. Hay lugares que no le conviene, ¿sabe?, a juntarse con otro. Que usted sabe lo que pasa. Usted tiene que limitarse. Eso fue lo que pasó con Salomón. El día entonces que se creyó que él era el torontontón y el más grande, y el que está más bueno y la que está más buena. Ese día falló. Ese día pasó algo en su casa. Ese día el gobierno de Dios se fue. Porque el gobierno de Dios es un gobierno espiritual. El asunto es que todo el mundo sabe cuando llega el Espíritu, porque hay estruendo, hay manifestación. Pero lo único es que nadie sabe cuándo Él se va. Ni más sé. Siento a Dios y sentí como que algo se movió. La gente sabe cuando Dios viene, se acerca. Hay una atmósfera, hay una gloria. Pero la gente no sabe cuándo se va. Hay gente que piensa que lo tienen a Él y no lo tienen. Hace tiempo que se fue. Porque el día que Dios te dijo que te apartara, no te apartaste. Y comenzó a reinar la carne ahí todavía. Hay cosas que usted tiene que apartarse. Que usted sabe muy bien que Dios le está dando un chance. Y esas cosas usted las conoce. No hay que hablar muchas, no hay que mencionarlas por nombre, ni decirle los lugares que usted ha frecuentado. Sino que usted sabe que tiene que dejarlo. Hay cosas que tiene que dejar que la bola corra. ¿Alguien me sigue? Salomón entró en una esencia de gobierno muy puro. Pero mira qué pasó al final. David entró también de una manera terrible. Y al final se estaba también doblegando. Pasó un censo. Pasó una situación con Betsabé. Mató a Uría. Y hizo muchas cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero vemos su final. Señor, créeme, un corazón nuevo. Había una actitud de arrepentimiento en el hombre. Había una actitud, ¿sabe?, de consolación de parte de Dios. Porque el hombre, cuando se contrita, dice Dios, que a un corazón contrito y humillado Él no lo desecha, no lo abandona. El problema de muchos es que no se contritan. El problema de muchos es que no se quebrantan. El problema de muchos es que no vienen. ¿Sabe? Y este gobierno da una oportunidad. Este reino da oportunidades a aquellos quebrantados de corazón. El reino de los cielos se ha acercado ¿para quiénes? Para todo aquel que reconoce que hay una falta. Para que vengan al arrepentimiento y hagan días de buena voluntad, días de refrigerio en nuestra vida. Tenemos que renunciar totalmente a lo que la carne nos está ofreciendo. Porque detrás de la carne están las tinieblas. Y yo le hablaba a usted la diferente manera de cómo Satanás actúa por los filtros que hay en este mundo. Para que toda la gloria y la grandeza y todo llegue a Él de una manera filtrada que usted no se dé cuenta. Tenemos que saber, Señor, revélame de qué hay detrás de esto. ¿De quién será la gloria en la cual se está moviendo a través de estos eventos, esta estrategia y estas cosas? Tenemos que ver que la gloria sea para Él. Señor, ¿para quién es que me estoy vistiendo? ¿Para quién es que hago lo que hago? ¿Alguien me sigue? ¿Para quién es que voy al salón? Voy a la barbería. Excepto los que trabajan ahí. Ven, que están por aquí, me están mirando. Los que trabajan en belleza y en salones. Hay un público aquí fuerte, amén. Va a comenzar, hagan su tarjetica, los varones, las hembras. Amén. Es un anuncio no pagado.
Hablamos entonces que hay diferentes tipos de gobierno, pero tenemos que ver para qué nosotros hacemos lo que hacemos. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué usted verdaderamente? ¿Será que cuando usted adquiere conocimiento es para gloria de Dios o para el ego que está en el pecho del hombre o de la mujer? Tenemos que saber, porque el reino de los cielos se manifiesta a los humildes, a los sencillos de corazón, a los quebrantados de corazón. Dios quiere que tengamos una actitud más favorable. ¿Alguien me sigue? Más dedicada hacia Él. No podemos ser personas en la cual no podamos ver cuando Dios está obrando en nosotros. Cuando Dios quiere que tú te humilles. Hay días en el servicio que Dios lo que quiere es que tú te humilles. No es que nada más vengas a recibir gloria o que Dios te sacuda toda la greña, tú sabes, todos los moños. O sea, hay momentos que Dios lo que quiere es que tú te postres. Quizá ahí viene tu sanidad emocional, sentimental, espiritual. Quizá lo que tú estás esperando, el milagro, acontece ahí. Tenemos que ver cuando Dios nos está llamando a entrar en intimidad con Él. Porque en este gobierno, en este reino hay que intimar con el Padre. ¿Sí? No con las redes, no con los teléfonos, no con nada de eso. Con Él. Encerrarnos con Él, apartarnos para Él, subir al monte. Subir al monte. Subir a la montaña, subir. Llegar al altar. Hay muchas maneras, entrar en su habitación. Y buscar ahí. Señor, muéstrame tu reino. Muéstrame tu reino, sea el que es administrativo o el que es en vista de gloria. Porque hay un reino administrativo. Y el reino administrativo, muchas veces nosotros no vemos lo que Dios hace. Hasta donde Dios llega en su administración. Tú no sabes cuántas cosas Dios tuvo que apartar para que tú estés aquí en esta hora. Usted no supo lo que Dios tuvo que romper. Los hechizos, la brujería, los espíritus raros y extraños. Usted no sabe la guerra, incluso en esta casa. ¿Sabe la guerra demoníaca que nosotros teníamos que pelear al principio acá? Eso era todos los días. Pero los que prevalecen. Los que prevalecen. Hay una victoria ahora. Cada vez que usted sube esa escalera hay una presencia que lo recibe. Cada vez que usted abre la puerta y dice, wow, huele a gloria. Algo está pasando. O sea, alguien me sigue. Pero antes se tuvo que pelear. Usted no sabe las visitaciones que tuvo la pastora, que yo tuve. Habían allá a veces noches enteras donde brujos se paraban allá a la casa y atacaban muchas veces la enfermedad con cosas y atacando de toda la manera. No digo que no siguen todavía. Lo que sucede es que hay una diferencia en la persistencia. En la persistencia. Entonces, mientras más te persiguen, más persistente tú tienes que ser. La Biblia enseña algo, un principio. Santiago dice, someteos a Dios primero. Resistir al diablo y de vosotros irá. Este gobierno de reinos de los cielos se trata de resistencia, de perseverancia. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto no es simplemente caminar en las atmósferas. Esto se trata de persistencia. Se trata de resistencia. Significa que el enemigo te va a hacer frente. La tiniebla te va a hacer frente. Tu carne te va a hacer frente. Pero tú tienes un reino a tu favor.
Y es el reino de los cielos. Eso era lo que David le hablaba a los demás diciéndole: hoy el Señor le entregará en mis manos. Tenía la confianza del filisteo aquel incircunciso que no reconocía el pacto de Dios. El pacto de Dios en la vida de un hombre. Lo más difícil es que el que te desafía a ti, ¿sabes? Desafía el pacto de gobierno que Dios hizo contigo. Desafía lo que Dios hizo contigo, lo que Dios está haciendo. Y lo más terrible es una gente que se meta en los proyectos de Dios. Que se equivoque un chin nada más para que usted vea cómo Dios, ¿sabe? Lo arrasa. Es como la corriente que lo desmenuza. ¿Usted no ha visto cierto? Bueno, tu hermano Ángelo que está allá, Salarí, veía cómo desmenuzaban los árboles. ¿Usted no ha visto los rayos cómo desmenuzan a veces los árboles? Bueno, por lo que pasó en el Sinaí, habían estruendo, habían trueno, habían relámpago, y el pueblo se asustó. No te asustes, sigue adelante. Yo entiendo que el que se opone a la obra que Dios está haciendo contigo tiene un problema serio con Dios. Por eso es que yo solamente intercedo, porque yo entiendo que Dios está haciendo una obra contigo y esa obra Dios la va a perfeccionar. A mí me llamaron a interceder, a velar por las almas, a dar la instrucción. El reto Dios es que lo va a hacer. Ahorita quizás usted se está viendo, está absorbiendo, pero cuando Dios comience a hacer y a ponerlo en lugares altos a usted, usted se dará cuenta del potencial que ya hace tiempo estaba en usted. Hay cosas que ya Dios puso en su gobierno. Diga conmigo, yo soy parte de este gobierno. Necesitamos saber también la manera de cómo ofrecemos este gobierno, este reino. ¿Cómo se lo estamos ofreciendo a otros? Le estamos ofreciendo el reino de la tiniebla, que es condenación, porque la tiniebla que condena. El reino de los cielos ofrece libertad, ofrece la paz, el amor, con cual a mí me ofrecieron. A mí no me ofrecieron el infierno para yo venir a este camino. ¿Alguien me sigue? Entonces no podemos tampoco ofrecerle al otro la condenación, porque ya están condenados. Necesitamos ofrecerle lo que nos salvó a nosotros. El otro, el reto, que se encargue Dios. Si Dios lo quiere Él hacer, que lo haga Él. Pero a mí me llamaron a ofrecer un evangelio de poder, de autoridad, de dominio. Un reino diferente. Eso fue lo que pasó ahora con el cuarto rey de Israel. Y aquí entramos entonces con lo que leímos. Salomón había quebrantado algo. Y en esos días, su hijo Roboán comenzó a ver los pasos de su padre. Unos pasos que no eran de acuerdo a los principios. Y eso fue lo que formó a Roboán. Entonces, cuando Roboán comienza a entrar en el turno de gobierno, él le dice al pueblo de Israel: reúne las tribus. Y el pueblo se reúne y le dice: mira, nosotros queremos de que usted reduzca los impuestos. El pueblo está queriendo de cómo quiere ser, ¿sabe? A través de este monarca, cómo él quiere que el rey funcione. Oye, rey, tú puedes tener misericordia de nosotros. Ya, recuérdate que la casa de Dios ya está hecha. La casa de Real ya está hecha. Todo ya está hecho. Las calles, los edificios, todo está construido.
Solamente te pedimos ahora que ligere nuestra carga, que ligere nuestro impuesto, que nos ayude también a edificar en las demás tribus. Oiga, la actitud de lo que el pueblo está pidiendo en este nuevo reino, con este nuevo monarca, muchacho fuerte, firme, tenía una buena apariencia, pero nadie sabía lo que tenía en el corazón este rey. Y lo que él tenía en el corazón, eso lo sacó. Le dijo, buscó consejo ante los ancianos. Y los ancianos le dijeron, mira, aligera la carga de este pueblo y tú verás que este pueblo te amará. Si tú le hablas bien, con decencia, le bajas los impuestos, le bajas algunas cositas, porque ya tú sabes que estamos más prósperos, ¿me entiendes? Y tú verás que este pueblo te va a amar, te va a obedecer, va a querer estar contigo todo el tiempo. No le hable brusco, no le hable feo, háblale bien. El consejo de los ancianos fue ese, ¿sí? Pero el consejo de los jóvenes, este rey, como era joven, se llevó del consejo de los jóvenes. Y el consejo de los jóvenes era peor. Le dijo, mira, aconseja a este pueblo, dile que el dedo más chiquito no se comparaba al grosor de los dedos de su padre. Y que si él los castigó con azote, él lo va a castigar con escorpiones. Y si él le recibió los impuestos una vez, se lo va a recibir 7 veces más. Y comenzó él a hablar. ¿Sí? Pero él mandó al pueblo que vengan de aquí a 3 días. Para él entonces hablar esto con una mente fría, una mente calculada. Roboán hizo que el pueblo se dividiera. ¿Alguien me sigue? El pueblo se dividió con Roboán. Y por eso entonces el profeta Ahías se levanta y profetiza sobre Jeroboam. Y Jeroboam entonces agarra las 10 tribus del norte. Entonces solamente se queda Judá con una sola tribu y esta viene siendo Benjamín. Benjamín y Judá quedaron juntas. Pero sin embargo, la respuesta del pueblo es que me llama la atención. Y le dice al pueblo, ¿qué tenemos nosotros que ver con David? Todas las tribus, vaya cada quien para su tribu. Escuche, porque la respuesta de este nuevo rey, de este nuevo gobierno, no le favoreció al pueblo. Y si nosotros, ¿entiende? Que tenemos un evangelio auténtico, que tenemos de parte de Dios la verdad, la liberación, la sanidad, el verdadero amor. Tenemos que ofrecerlo a sí mismo ante este mundo desesperante, buscando amistades, buscando personas que sean legítimas verdaderamente, en amor. La gente de afuera está cansada de la falsedad, usted no lo sabe. Usted lo ve, aunque ellos anden en lo mismo, porque hay un reino de las tinieblas que lo estimula a juntarse, aunque ellos saben y conozcan quién es quién. ¿Alguien me sigue? Pero hay gente que verdaderamente está buscando lo genuino, lo legítimo, ¿sí? Y nosotros tenemos eso, porque ya el Señor nos lo ha dado para que lo recibamos. Esencia de gobierno. Tenemos que saber lo que verdaderamente portamos, lo que verdaderamente tenemos. No podemos tener un lenguaje en el cual pueda ser hiriente hacia aquel que usted quiere llamar para los pies de Cristo. Sea familiar, sea quien sea, usted tiene que tener un lenguaje afable, un lenguaje en el cual pueda ser edificante, no destructivo, porque para eso Dios nos llamó, a soportarnos y amarnos los unos a los otros.
Todos nosotros tenemos que saber que hay un gobierno que opera en nosotros distinto a como cuando estábamos en el mundo. Ya en usted hay una esencia distinta. Ya sus pensamientos mundanos deben de cambiar. Su lenguaje mundano debe de cambiar. Hay una nueva autoridad en usted. Hay un nuevo gobernador, un nuevo rey. Cada vez que Dios decía, el reino de Dios se está acercando. Está diciendo, las tinieblas tienen que salir corriendo. Los principados tienen que salir corriendo. Todo lo que no es de Dios tiene que salir corriendo. Porque llegó el reino de los cielos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber cómo le hablamos a los demás. Las tribus, dijo, cada quien, no tenemos ni suerte ni parte con el hijo de David. Y ellos agarraron cada quien para su tribu por el lenguaje, los ideales, los nuevos planos de gobierno de este rey. Usted sabe lo que usted todos los años recibir, una palabra negativa, una palabra, sabe, que le pueda quebrantar el alma. Cada vez que Dios te habla a tu favor. Cada vez que Dios te habla, te dice una palabra, no es para que tú retrocedas, sino que acelere y avance. Cada palabra que tú recibes de parte de Dios en este altar es una palabra de avance. Es una palabra de restauración. Es una palabra de edificación. Es una palabra de catapultación. Es para que crezca, te desarrolle y te reproduzca. Es para cambiar el ámbito de nuestros conceptos, de nuestros tabuses, de nuestra crianza y aceptar el gobierno. No fue como me criaron, es como el gobierno de Dios que recibí ahora. Déjeme decirles que mis familiares, cuando me ven, ellos miran algo en mí muy diferente. Porque dicen ellos dicen, ¿sabe? Lo que ellos hablan y lo que ellos dicen es cuando yo tenía 15 años para atrás. O sea, que ellos no hablan nada de lo que yo soy ahora. Sigue ahí en el camino. Porque ya no hay historia. ¿Sabe? Se acabó las historias de 15 años para atrás. ¿Alguien me sigue? O sea, la gente lo que habla es lo que va a conocer de ti. Pero si tú tienes más de 20 años dándole un buen testimonio, ¿qué van a hablar? ¿Qué van a decir de ti? Van a decir lo nuevo que Dios está haciendo todo el tiempo. Y si van a hablar mal de ti, van a hablar de 15 años para abajo, cuando no te conocían, el gobierno que está funcionando en ti. ¿Alguien me sigue? Va a decir, verdaderamente ha cambiado. Se le ve algo distinto. Hay un brillo en él, en ella. Hay una esencia. Porque hay un gobierno que genera gloria. Hay un gobierno que genera, ¿sabe? Pleitesía, exaltación, alabanza. Porque te está diciendo que eres digno de estar en el dicho reino de los cielos. ¿Alguien me sigue? Cuando la gente habla, ahora hay de aquello que la gente habla de verdad. Aún teniendo 15, 10, 3, 4, 1 meses en el evangelio. Hay que cuidar de que cuando la gente hable, hablen de ti mintiendo. Que sea mentira lo que digan. Porque en ti hay un gobierno distinto que está funcionando. Y la gente ve el cambio de verdad. Y diga, ahora creo, no tan solo creo en lo que tú estás diciendo, sino creo en la obra que Dios está haciendo contigo. ¿Alguien me sigue? Y Dios, puede ser que tú veas que hayan cosas que se estén tardando, pero eso no significa que están trabajando. Amén. Porque antes que Dios saque el diamante en ti, hace tiempo que Dios está introduciéndose en la tierra, ¿sabes? Para sacarte a ti como un diamante fino. ¿Alguien me sigue? Porque el minero,
El minero tiene que seguir trabajando en la mina hasta que consiga el diamante. ¿Ah? Entonces, así mismito es Dios. Dios está trabajando con nosotros hasta refinarnos como un diamante legítimo. Tenemos que ver la diferente esencia de estos gobiernos, de estos reinos, de estos líderes que le mencioné hoy. Roboán tenía una conducta que se llevaba del consejo de los jóvenes. Un consejo juvenil, no un consejo maduro. No es un consejo maduro. Y hay jóvenes en el evangelio, aunque sean ancianos. Y hay ancianos jóvenes en la fe. Amén. Porque se busca eso, es un consejo maduro, de un buen entendimiento, de algo que se coloque desde más allá del corazón y diga, hay piedad en este consejo. El consejo de estos jóvenes no había piedad, no había favor, no había gracia. Lo que había era maldad. Y nosotros tenemos que ver cuál es el consejo que estamos escuchando. En ese consejo hay piedad, hay amor, hay gracia, ¿ah? Hay bondad, hay paciencia, hay gozo, hay felicidad. Pero felicidad de la buena, porque hay gente que se ríen cuando hacen cosas malas. ¿Sí? Tenemos que saber que en el consejo, porque todo gobernante muchas veces tiene asesores. Y estos asesores jóvenes no era igual que el consejo de los ancianos. El consejo de los ancianos era que si tú los tratas bien, los llevas bien a este pueblo, ellos te amarán. Oye el consejo de los ancianos. ¿Y a quién no le gusta que lo traten bien? ¿Mm? Hay gente que por el trato hasta su casa lo deja su casa. A donde lo tratan bien, ahí la gente quiere estar. Entonces tenemos que saber el trato que estamos recibiendo. ¿Cuál es el trato que tú recibes? ¿Y cuál es el trato que tú das? Porque hay muchas familias que tratan al otro, el que está por allá lejísimo, lo tratan bien. Por el que vive contigo, ¿por qué tú no lo tratas bien también? A ese que tú tienes que tratarlo mejor, porque ese tú lo conoces. Es el que está contigo, es el que se devela, es el que te cocina. Ese es el que prepara todo en la casa. Hay que dejarle saber eso también a los muchachos, que sean chiquitos. Hay que hablar del trato. Mira, si tú me sigues tratando de esa manera, yo no tengo que ver nada contigo. ¿Ah? Dile al que está a tu lado, trátame bien. No, pero dígaselo. Dígaselo. Agárrele la mano y dígale, trátame bien. Y si usted tiene a alguien que no está cerca de ti, mándele un mensaje y dígale, mira, trátame bien. Esa es la palabra de la semana, trátame bien. Trátame bien. Porque a estas tribus lo trataron mal. Y el que tratan mal, ellos se encerraron en cada quien en su tribu. Y no querían recibir el gobierno de este rey. Hay gente que están añorando por un gobierno que pasó hace 4 años atrás. Aquí en Estados Unidos. Para no mencionar nada fuera de ahí. Por un buen entendimiento. Porque este gobierno ha ejecutado muchas cosas raras. Y a la demencia que tiene este gobierno, ha quitado muchos beneficios y el pueblo lo sabe. Porque solamente están favorecidos los grandes, los poderosos. Y el pueblo, la masa chiquita, está padeciendo y sufriendo.
Sin embargo, que había un gobierno anterior que quería favorecer las masas pobres para que América sea América. Again. Así lo dijo él. Con esto digo en un buen sentido que hay gobiernos que usted tiene que ver, simplemente es el trato. Porque cuando gobierna el justo, dice que el pueblo se goza. ¿Alguien me sigue? Usted lo busca en la Biblia ahí. Cuando gobierna el justo, dice, y el pueblo se goza. Hay pasaje bíblico que está ahí. Lo puede leer, lo puede buscar y leerlo. Cuando gobierna el justo, el pueblo se goza. ¿Por qué? Porque el justo gobierna con justicia, con equidad. ¿Sabe? Te va a dar lo que verdaderamente merece. Pero también está basado a la gracia, al perdón, al amor. Amén. Y yo entiendo que Dios tiene que regalarnos cada vez más este evangelio. Porque ha sido favorable Dios con nosotros. Y lo hemos aceptado. El reino de los cielos hace la diferencia de los demás reinos. Hace la diferencia. Hemos visto su esencia en este gobierno. A la vez hemos visto el servicio y la responsabilidad del gran rey. El rey de reyes y señor de señores nos favorece con el servicio que nos brinda. Porque el Señor no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir. El Señor vino a servir, no a nosotros, a darnos vida y vida en abundancia. Pero a la vez nos ha demostrado una responsabilidad. Todo gobierno tiene que tener servicio. Y estos servicios públicos medio raros, hay que orar por ellos. Amén. Porque esa gente que están ahí dan un mal servicio. Y eso usted lo sabe. Estos servidores públicos, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por todos los departamentos de gobierno. Tenemos que orar por todos los departamentos judiciales. Esto lo manda la palabra para que lo hagamos. Tenemos que ver y dicha práctica que el verdadero gobierno implica servir al pueblo, asumir la responsabilidad de sus necesidades. Según Marcos 10:45, dice, enfatiza que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Un modelo como debe de ser todos los demás seguidores de Cristo. Tenemos que servir sin ningún tipo de interés. Un modelo a seguir como todos los líderes que han venido a esta tierra. Jamás se compara al modelo de justicia que brindó nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que también tener la esencia de un buen gobierno que también radica en la búsqueda de la justicia y la rectitud. Según Miqueas capítulo 6, verso 8 nos instruye sobre lo que Dios espera hacer en justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto implica que el liderazgo, que verdaderamente actúe en nosotros con integridad, es el beneficio de un bienestar en común. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere que todos nosotros como comunidad de fe tengamos un bienestar en común. O sea, que todos nosotros estemos bien. O sea, que Dios no quiere ver de que a Eduardo nada más, para no mencionar a otro. Bien. Dios quiere que todos en esta comunidad de fe, no tanto en esta casa, sino en las diversas instituciones de fe, que todo el mundo esté bien. Amén. Porque hay gente que te quieren ver bien, pero no mejores que ellos. Alaba. Sin embargo, Dios quiere que tú estés bien, que tú estés sano, que tú estés saludable, que en ti brote verdaderamente la virtud de lo que Dios ha establecido. Así que entendemos que porque el Hijo del Hombre no vino a eso, a ser servido, sino a servir. Entonces aludimos
que la justicia de Dios se establece en el principio de gobierno. La gloria de Dios se manifiesta también en un gobierno tangible cuando todos nosotros vemos sus maravillas. Tenemos nosotros que a la vez, como nos invita el Salmo 72, verso 1 y 2, cuando los justos dominan el pueblo se alegra. Lo hemos anunciado ahorita. Ese es el Salmo 72, 1 y 2. Proverbio 29, 2. Cuando el justo domina o gobierna, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime, el pueblo llora. Proverbio 29, 2. Salmo 72, 1 dice: oh Dios, da tú la justicia al rey, tu justicia al hijo del rey, que juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con rectitud. Salmo 72, 1 y 2. Primera de Timoteo 2, 1 y 2 dice: exhorto ante todos a que se hagan rogativos o donaciones, oraciones a la vez en peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Eminencia quiere decir en gobierno, en altura de postura de liderazgo. Exhorto ante todo, Primera de Timoteo 2, 1 y 2, que hagan rogativos, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia. Donde hay dirección sabia, caerá el pueblo. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas la multitud de consejo, ahí hay seguridad. Proverbio 11, 14. Donde no hay sabiduría o dirección directa en la sabiduría, caerá el pueblo. Pero donde hay multitud de consejo, ahí hay seguridad. Tenemos nosotros que brindar la seguridad espiritual, emocional, sentimental, física de nuestra gente. Todo el mundo busca seguridad. Quiere a alguien que sea espiritual, pero que sea seguro de que sí, en la dirección, en lo que proyecta, en lo que verdaderamente está. Igualmente en dichos gobiernos, en dicha ciudad, en dicha comunidad, queremos seguridad ante la delincuencia, ante las atrocidades, antes de la violencia, porque está la delincuencia, están los robos, los atracos, está la violencia. Necesitamos seguridad. Y pero déjeme decirle que todo esto opera desde una altura espiritual, porque cuando las fuerzas militares, policiales, judiciales no pueden con la delincuencia, con los feroces de la tierra, hay alguien que sí puede. Hay alguien que sí puede cambiarlo todo. Hay alguien que sí puede manifestar su autoridad en la tierra. He visto comunidades cambiar. He visto naciones cambiar. He visto, ¿sabes?, familias enteras cambiar a través del poder de Dios. He visto delincuentes venir a los pies del Señor directamente a la presencia de Dios frente a mi persona, entregando los machetes, entregando las chilenas, entregando las pistolas, entregando las armas con las que hacían sus atrocidades, porque entró un gobierno, esencia de gobierno. Cuando llega el gobierno del Señor, sale el gobierno de las tinieblas hacia afuera.
Lo que no pueden las fuerzas judiciales, las fuerzas policiales, las fuerzas militares, lo puede el gobierno de los reinos de los cielos. Lo puede el gobierno administrativo. Póngase sobre sus pies en esta hora. Aleluya. Y vamos a permitir que la pastora nos despida en oración. Amén. Porque entiendo de que ahora usted va a pensar mucho esta noche acerca de este gobierno. No sé si acerca de este mensaje, si lo voy a escuchar otra vez. Padre, he predicado tu palabra. He hablado, Dios, lo que tú me has dicho. Padre, he presentado un liderazgo, Dios, de acuerdo a la justicia. Padre, para comprender, Señor, el hecho de ser un líder que vino a servir las comunidades, Señor, en equidad y en justicia. A promover, Señor, los principios, Dios mío, de tu gobierno sobre esta tierra. Entendemos, Dios, mantener la comunicación ambiental y bienestar, Dios mío, de los pueblos. Padre, la responsabilidad moral, Señor. Oramos por nuestros líderes. Oramos, Dios mío, por los que se sientan en gobiernos. Oramos, Dios mío, por todo aquel que tiene gran llamado, Dios, que va a cambiar, Dios mío, y va a ejecutar su gobierno en su casa. El gobierno suyo, Dios, lo va a ejecutar en su casa. Porque en este día, Señor, cambiamos de gobierno.